Muchas gracias. El currículum no es simplemente fruto de los años. A mis años cualquiera tiene un currículum más o menos parecido en lo que estoy haciendo. No, aunque habíamos dicho de dedicar esta sesión al periodismo y literatura, y vamos a hablar del periodismo y literatura, pero habida cuenta de la intensidad del debate de ayer y de que estamos ya en la jornada de clausura, he pensado que era bueno también recuperar algunos de los debates que tuvimos por la mañana y dar mi opinión, que no tiene que ser mejor que la de los demás, pero que desde mi punto de vista enmarca la situación, ¿no? Yo creo que lo que faltó en el debate de ayer fue la comprensión de que estamos en una época en donde los cambios sociales y políticos son equiparables a los que se produjo en la humanidad con la invención de la imprenta, ¿no? La invención de la imprenta fue un gran desarrollo para la humanidad, fue una invención civilizadora, democratizadora, en el sentido de que puso el conocimiento al servicio de las gentes, etcétera, y tuvo efectos negativos también, porque lo esencial inicialmente de la invención de la imprenta fue que se podía interpretar libremente la Biblia. Ya la Biblia no había que ir a los monasterios para que los monjes de turno explicaran lo que quería decir la Biblia, porque se podía imprimir, llegar a las familias, y las propias familias pues interpretaban lo que allí se decía. A partir de ahí se fragmentó la Iglesia Católica, surgieron los movimientos protestantes, pero además surgieron las guerras de religión. Y prácticamente durante 2 siglos y medio Europa padeció unas guerras terribles con infinidad de miles de muertos y una confrontación permanente. Al mismo tiempo, prácticamente coincide la invención de la imprenta con el descubrimiento, la llegada de las carabelas de Colón al Nuevo Mundo, y se produce la primera globalización real que conoció la humanidad. Es decir, que por una parte Europa se fragmenta y se confronta, y por otra parte hay un movimiento muy grande de globalización de la cultura, del comercio, del desarrollo económico gracias al comercio, ¿no? Pero pasan casi 3 siglos hasta que, después de haber inventado la imprenta, se produzca algo parecido a un periódico a finales del siglo XVII. Es decir, que los efectos sobre la cultura de aquel fabuloso invento pues se retrasan en su beneficio hasta la Ilustración. Y con la Ilustración es el prolegómeno de las revoluciones libertarias o democráticas y la creación de la democracia representativa y del desarrollo industrial, ¿no? Entonces, la prensa como tal, como ha llegado hasta nuestros días, forma parte de esas revoluciones. Era el cuarto estamento de la Revolución Francesa, la prensa. Y de ahí viene el nombre de Cuarto Poder, porque había sido el cuarto estamento de la Revolución Francesa. Y la prensa pertenece al sistema democrático en su base. Hay una frase famosa del presidente Jefferson que dice: como nuestro régimen es un sistema basado en la opinión pública, entre tener periódicos sin gobierno o gobierno sin periódicos, prefiero lo primero. Y esto tiene 2 aspectos. Primero es la internalización de la libertad de expresión. Cuando se reúnen las Cortes en Cádiz, la primera ley que aprueban las Cortes de Cádiz es la ley de prensa e imprenta, antes de hacer la Constitución. Y la aprueban cuando todavía no están en Cádiz, sino en la isla de San Fernando, de la que luego se tienen que ir porque llegaban hasta allí los cañonazos de los franceses. Esa ley de prensa e imprenta, que es también la primera ley de la democracia parlamentaria inglesa, la misma ley española es la que se aprueba en México en la Revolución, la misma ley, una copia exacta de la ley en la Revolución Independentista de México. Es decir, que en las revoluciones democráticas las leyes de prensa son la base de la arquitectura jurídica después del sistema, ¿no? Digamos que a partir de entonces el sistema democrático descansa en 2 realidades: la representación política a través de los partidos y la formación de la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Para darnos cuenta de hasta qué punto esto era así, en Cádiz, que tenía entre 25 y 30.000 habitantes en 1812, se llegaron a publicar hasta 64 periódicos. No 64 periódicos diarios, había semanales, bisemanales, mensuales, etcétera y tal, ¿no? Pero efectivamente había un gran dinamismo político, y Larra es un buen ejemplo de ello, y luego hablaremos, en torno al cambio que se estaba produciendo, ¿no? No me extenderé mucho más sobre este periodo, pero a finales de los años 80, mediados finales de los años 80, Internet, que era un sistema de transmisión para las Fuerzas Armadas norteamericanas, se convierte en un sistema de comunicación abierto, porque pensaban en ese momento las autoridades americanas que si hubiera un conflicto mundial era preciso abrir las redes y los nodos de comunicaciones para garantizar que la comunicación seguía existiendo independientemente de las actividades del enemigo, ¿no? E Internet es un invento infinitamente más poderoso que el de la imprenta, aunque se basa en la imprenta, ¿no? Internet ha producido una globalización inicialmente financiera como no ha existido nunca en el mundo, y ha puesto en marcha, ayer se habló de esto, un sistema basado en la comunicación social, y ha cambiado por completo el sistema. No es el sistema comunicativo lo que está en crisis. Lo que está en crisis es la democracia representativa, porque lo que está en crisis es la formación de opinión pública. ¿Cómo se forma la opinión pública? A través de los medios de comunicación. Yo me he preguntado, yo tuve la oportunidad de dirigir un estudio del Club de Roma en 1997 con varios expertos. Prácticamente Internet estaba empezando, no existía ni Google, ni Amazon, ni Twitter, por supuesto, ni TikTok, que acaba de nacer. Entonces, en ese estudio ya se preveía que los cambios sociales iban a ser absolutamente formidables, y que la opinión pública, los medios de comunicación iban a tener un papel limitado, porque ¿qué hace algo que se llama medios de comunicación en una sociedad que por su naturaleza está desintermediada comercialmente? Ya uno puede escribir un libro, puede imprimir su libro uno mismo y puede vender su libro uno mismo sin necesidad de ningún sistema industrial ni comercial, de ninguna mediación, y igual prácticamente en todos los sectores de la economía, por lo menos de manera teórica, ¿no? A partir de ahí hemos asistido a una eclosión de los sistemas comunicativos que aterra cuando se leen las estadísticas, ¿no? YouTube se vendió en el año 2005 en 1.500, 1.300 millones de dólares. Ahora parece que podría valer en torno a los 70.000 millones de dólares. Hay en YouTube en este momento más de 2.000 canales de televisión que tienen más de 100.000 suscriptores. Hay muchísimos más de 2.000 canales de televisión, habrá 20.000 canales de televisión en YouTube, pero 2.000 de ellos al menos tienen más de 100.000 suscriptores y están en 80 lenguas diferentes. El otro día me comentaba el director de Univisión, que es la cadena hispana más poderosa de Estados Unidos, que tiene más televidentes en streaming y a través de las redes sociales que por el broadcasting normal, por la emisión de... Esto es solo un ejemplo de hasta qué punto la formación de la opinión pública no depende solo de las redes sociales como tal, porque YouTube no es una red social, y sin embargo tiene ya más de 2.000 millones de abonados YouTube, o de usuarios. 5.000 millones de usuarios tiene Facebook. 3 o 4 horas diarias dedicadas al uso de las redes por parte de la población mundial, y más teléfonos móviles probablemente ya en el mundo que habitantes, aunque seamos ya 8.000 millones de habitantes. Por lo tanto, ¿cómo se conforma la opinión pública? ¿Cuál es el papel de los medios tradicionales, etcétera? Está en discusión. No quiere decirse que los periódicos no tengan su influencia, tienen su influencia sobre todo sobre las élites, que la radio y la televisión no tengan su influencia, la tienen la radio sobre todo
en las grandes concentraciones urbanas donde la gente pasa 2 y 3 horas para ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, pero la opinión pública se configura de manera diferente y, digamos, a partir de la generación de los millennials, prácticamente el consumo de los medios tradicionales está en crisis. ¿Está en crisis? No, está muerto. A mí cuando me dicen, ¿qué pasa con los periódicos de papel? Yo hace 15 años declaré, hace 15 años ya, que si tuviera que fundar el país en ese momento, no lo fundaría en papel, lo fundaría en la red. Y tuve un enorme problema con los accionistas de Prisa y con los redactores del País, que decían, se le ha ido la pinza y está aquí. Y sin embargo, ahora ya nadie funda un periódico en papel. Somos zombies, los periódicos de papel, y como todos los zombies somos muertos vivientes. Estamos muertos, pero estamos vivientes, ¿no? Y vamos a seguir continuando así durante un tiempo, no van a desaparecer por completo en la próxima década, por así decir. Con los libros pasa algo un poco diferente porque, como dijo Bill Gates en su día, los libros tienen un valor intelectual y de conocimiento, pero tienen también un valor instrumental y decorativo. Son objetos que en sí mismos, muchos de ellos son objetos preciados o objetos valiosos, y además forman parte del mobiliario urbano de nuestras viviendas. Pero de todas maneras están padeciendo también y disfrutando al mismo tiempo de la capacidad de difusión del libro. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos oído hablar de un libro en una conferencia y hemos dicho, hombre, este libro me interesa? Y mientras estaba la conferencia hemos entrado en el móvil y nos hemos comprado el libro antes de que acabara la conferencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay que comprender que el sistema comunicativo y la enseñanza de la profesión tienen que tener cambios profundos. Hay muchas novedades muy valiosas. En primer lugar, ahora puede fundar un periódico prácticamente cualquiera. No necesita más que un teléfono móvil y un poquito de tiempo en su casa para decir, voy a fundar mi periódico para decir lo que yo quiera, sin necesidad de ninguna licencia de ningún gobierno para que me dé una licencia de radio o de televisión. Yo puedo hacer mi cadena de televisión mañana. Y no tengo ningún imprimatur de ninguna organización, no necesito una imprenta, no necesito una cadena de distribución. Esto en un mundo en el que los periódicos eran el centro del poder político junto con los gobiernos. Y por lo tanto los periódicos son institucionales, son un estamento de la vida democrática, no son simplemente una actividad comercial. El Times Square de Nueva York se llama Times Square porque ahí estaba el New York Times. Y hay una historia de la ciudad de Nueva York donde se explica cómo la ciudad de Nueva York creció en torno a los periódicos. En España hay experiencias de cadenas de periódicos que en torno a los periódicos de provincias, como se dice normalmente, han generado los propios propietarios de los periódicos negocios inmobiliarios estupendos. Pero es que los periódicos financiaban las excursiones al África Central y al Amazonas, compraban bosques porque tenían que producir papel para sus propios... eran imperios verticales e industriales formidables, ¿no? Arianna Huffington montó en su casa hace 20 años un periódico que se llamaba el Huffington Post. Ni siquiera se llamaba Huffington ya Arianna, porque Huffington era el apellido de su primer marido y se había divorciado ya. Lo fundó ella solita, a los 10 años aproximadamente lo vendió en 350 millones de dólares, ¿no? Y ahí sigue el Huffington Post funcionando, ahora comprado por una gran multinacional y con filiales que posee Le Monde, El País, etcétera y tal. O sea que estamos ante una situación muy confusa, y algunas de las discusiones que se generaron ayer, pues yo creo que tienen que tener en cuenta que de verdad el sistema en crisis, pero no el sistema comunicativo solo, el sistema de la representación política y todo lo que estamos viviendo de la polarización, etcétera y tal, forma parte de eso. Con una globalización como nunca ha existido, con 8.000 millones de habitantes, que serán 10.000 dentro de 30 años o de más o menos,
y con una rapidez y una instantaneidad absoluta. Y eso no lo para ni Biden, ni la OTAN, ni Xi Jinping, ni Putin. Es decir, ahora se está hablando de la desglobalización, se empezó a hablar porque como con la guerra de Ucrania la OTAN se refugió en su mundo, China era un competidor peligroso, ya desde ayer parece ser que no es tan peligroso, desde la reunión de Bali, etcétera y tal, pero la globalización es imparable. El problema es cómo se regula la globalización. Porque un mundo sin regulaciones, y mucho más un capitalismo que no esté regulado, pues es un fracaso. Adam Smith pedía que fundador del capitalismo, fundador teórico, pedía que se regulara el capitalismo. Y por lo tanto, tenemos que saber que la crisis que padecemos va a durar. No va a durar 3 siglos, como la crisis que generó la imprenta, pero va a durar algo más de los 30 años que lleva viviendo Internet. Entre otras cosas, porque es que hace 15 años no existía Twitter, no existía. Y con Twitter se hizo las revoluciones árabes del norte de África, que luego culminaron en dictaduras importantes, algunas de ellas gobernadas por el ejército ruso, como la de Libia, ¿no? Y además, porque la superpoblación, que es el otro tema del que nadie habla, pues es el problema de la humanidad que tiene que ver con la inmigración. Cuando la pandemia de la gripe del 17, había en el mundo 1.500 millones de habitantes. Con la pandemia actual hay ya 8.000 millones de habitantes y 1.500 millones de turistas. Es decir, en el año 20 había tantos turistas en el mundo como habitantes en el mundo un siglo antes, a la hora de confrontar esa pandemia. Y esto lo que pone de relieve es que estamos ante un nuevo sistema social que no sabemos cómo se va a organizar y que en el caso de los medios, como en otros casos, también el de la representación política, ha generado un gran caos y una gran confusión. Los sistemas jerárquicos han desaparecido. Desapareció la jerarquía de la Iglesia con la invención de la imprenta. Y está desapareciendo la jerarquía de los estados con las invenciones tecnológicas modernas y el propio Estado-nación como tal es que no sabe realmente dónde mirarse al espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos difíciles para el periodismo van a continuar, pero al mismo tiempo va a haber las mayores oportunidades de turno. Y en esto tenemos que ser un poquito menos elitistas. Hay influencers que son una basura y hay influencers que son gente muy interesante. Y claro, es verdad que el que tiene más seguidores en Instagram, pues es Cristiano Ronaldo, que tiene 480 millones, una cosa así de seguidores. La segunda que tiene más seguidores es la hermana de Kim Kardashian, que tiene 380 millones de seguidores, una cosa así, no sé, no recuerdo las cifras, ¿no? Y entonces si nos vamos a Obama o a este tipo de personas, pues tienen 5 o 6 millones de seguidores y están muy, muy encantados, ¿no? Es decir, esto va a seguir así y es el mundo con el que tenemos que convivir y que tenemos que regular. Estamos viendo lo que ha pasado con los bitcoins. Aquí estuvo Ursula Oakington, que es una experta en criptomonedas y directora de comunicación de una fundación Web 3.0 de Ginebra. Los bitcoins, las monedas, las criptomonedas van a seguir funcionando. No pensemos que porque ahora se ha arruinado un par de los sistemas no van a seguir funcionando y cada vez más. Y lo que está cambiando es el sistema monetario internacional. Primero porque cualquiera puede emitir una moneda si los demás se la aceptan. Y segundo porque el contravalor de las monedas es la confianza que te den el resto de los que forman el club de esa moneda. Hay que decir que blockchain para el futuro del periodismo es un experimento interesante porque garantiza seguridad, fiabilidad, garantiza no filtraciones y no incursiones o excursiones fuera del sistema cooperativo y hay ya experimentos que están viendo cómo se pueden hacer efectivamente medios de comunicación seguros y fiables que no estén sometidos al hackeo y a las fake news, etcétera y tal, gracias al sistema de blockchain, ¿no? Bueno, esto es para poner de relieve eso. No van a pasar 3 siglos antes de que pongamos por orden en esto, pero por lo menos nos quedan
en mi opinión, por lo menos 20 añitos todavía. Es decir, que menos que medio siglo para regular, y para regular globalmente un problema que es global y que ni siquiera los chinos con todo su sistema ni los iraníes han sido capaces de prohibir por completo la difusión de las redes sociales occidentales en su territorio. Y mira que han hecho esfuerzos por ello, ¿no? Bueno, esto quería comentarlo como introducción a lo que decía que iba a hablar, que era el periodismo y la literatura, recordando de verdad cuando se decía ayer, si los periodistas quieren cambiar el mundo o no quieren cambiar el mundo, yo no quiero cambiar el mundo. Independientemente de que queramos o no cambiarlo, el mundo cambia en función de las palabras. Hay un libro muy interesante de Mariano Sigman ahora sobre eso. Dice cómo la conversación, aunque tú no quieras cambiar el mundo y tu carácter y tu vida con la conversación, con las palabras cambian el mundo, aunque no sea tu propósito, ¿no? Pero un periodista es gente que dice a la gente lo que le pasa a la gente. Y esta es la definición que hizo Eugenio Scalfari, fundador de la República de Roma. A mí me parece la mejor. Lo que pasa es que la gente ahora cuenta lo que le pasa sin necesidad de que lo cuente otro. Y pues no siempre lo cuenta bien, porque lo cuenta con arreglo a sus necesidades y a sus opiniones particulares, etcétera, ¿no? En ese terreno, ayer César Antonio Molina, en una espléndida conferencia que dio, puso en duda, no, más que poner en duda, negó que el periodismo fuera un género, perteneciera a la literatura, ¿no? Entonces yo le comenté, él está aquí escuchando esta intervención, que este es un tema sobre el que yo he hablado durante horas con Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez, por supuesto, estaba convencido de que el periodismo formaba parte de la literatura, era un género de la literatura. Y sobre eso quisiera hacer algunas no discrepancias, sino precisiones sobre lo que el propio César Antonio dijo, porque creo que es un tema interesante para los estudiantes de periodismo. En primer lugar, el periodismo tal y como ha llegado hasta nuestros días fue un pecado de los escritores, desde luego de Larra, del que luego hablaremos, pero sobre todo de Carlos Dickens, que si hay un creador de ficción importante en la historia de la literatura después de Shakespeare en el mundo anglosajón es Dickens. Dickens no solo es que fuera un escritor que escribía en los periódicos, Dickens fue director de un periódico y fue redactor y corresponsal de un periódico hasta el final de sus días. Y eso no impide que sea uno de los grandes novelistas del siglo XIX y de los que más influencia tuvo, ¿no? Y compaginó la literatura y el periodismo constantemente. Pero es que hay algo todavía más interesante en el caso de Dickens. Los papeles del Club Pickwick se los encargaron para que pusiera texto a unas ilustraciones de un dibujante, es decir, para que hiciera un tebeo o un manga. El dibujante era un famoso dibujante, se llamaba Seymour, ¿no? Y entonces una novela tan impresionante y con tantísimo influjo en la historia de la literatura, pues y de un autor como Dickens, pues tiene ese origen. Era lo que hemos llamado tradicionalmente un tebeo inicialmente, ¿no? Camus fue director de un periódico de Combat y defendió siempre la literatura no ya como parte del periodismo o el periodismo como parte de la literatura, sino el periodismo como elemento de combate. El elemento de combate ya lo había visto Lenin, que había fundado un periódico en su exilio en Suiza, diciendo que el periódico era el mejor organizador, el mejor activista inimaginable. Lo digo por lo que se habló ayer del activismo y el no activismo de los periodistas. Y hay una frase de Camus sobre los escritores y su comportamiento y los directores de periódicos que no me resisto a citar, que dice: si los escritores tuvieran el mínimo aprecio por la profesión, por la profesión periodística está hablando, se negarían a publicar en cualquier medio. Pero al parecer hay que agradar y para agradar hay que doblegarse.
Hablemos con franqueza. Por lo visto es difícil lanzar un ataque frontal contra esas máquinas de fabricar o destruir famas. Se está refiriendo a los periódicos de la época. Cuando un periódico, por más innoble que sea, tira 600.000 ejemplares, lejos de ir a su director, se le invita a cenar. Sin embargo, nuestra tarea consiste en no caer en esa sucia complicidad. Nuestro honor depende de la energía con que nos neguemos a aceptar el compromiso. Y en esta frase de Camus se encierra todo el secreto del periodismo independiente. No es que el periodismo tenga que estar siempre contra el poder, porque el poder a veces hace cosas bien, y porque no se va a reconocer que el poder hace cosas bien, ¿no? Pero tiene que ser independiente. ¿De quién? De todos los poderes. También de los dueños de los periódicos, lo cual es un poquito más complicado. No ya de los anunciantes, por supuesto, no por supuesto de los gobiernos, que son los principales enemigos de la libertad de expresión en todos los países democráticos, independientemente del color político que tengan. Y esto ya la Comisión de Quejas del Parlamento Británico con Lord MacGregor of Darris al frente lo decidió hace 20 años. El principal peligro para la censura son los gobiernos, pero no son el único peligro. Porque la libertad de información no es un derecho de los periodistas ni de los editores de periódicos. La libertad de información es un derecho de los ciudadanos, de cada ciudadano. Lo cual lleva la discusión a otro terreno que también salió ayer, que es los estudios de periodismo, la colegiación y la asociación. Al llegar la democracia hubo un debate muy intenso sobre quién podía ser periodista. Y además nos dividimos la profesión. Había unos que querían que había que expender un título de periodista, tener un registro, estar en un sindicato, como en Italia, por cierto, había que hacer entonces y tal. Y otros que decíamos que periodista podía ser cualquiera. Ahora que si quería hacer un buen periódico, debía aprender a hacerlo, debía estudiar en la universidad, y si quería hacer un periódico científico debería ser médico o biólogo o lo que fuera, y si quería hacer un periódico económico estaría bien que supiera algo de economía y fuera economista, pero que el derecho a ser periodista es como el derecho a ser diputado, porque son las bases de la representación política, la opinión pública y la representación política, y que por lo tanto no había intrusismo en la profesión. Lo que podría haber sería periodistas incompetentes, editores incompetentes, militares incompetentes, etcétera y tal, ¿no? Esto dividió a la profesión en los años 70 y todavía, pues, en algunos países sigue a través de los sistemas sindicales o de asociación, ¿no? Y, sin embargo, nosotros hemos defendido siempre, uno, la formación universitaria de los periodistas, dos, la formación pluridisciplinar y de posgrado, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. La primera facultad de periodismo que se hizo en el mundo la hizo Joseph Pulitzer, que para demostrar que el periodismo tenía que ver con la política se encargó de ir a la guerra de Cuba entre Estados Unidos y España al frente de una legión de periodistas y participar activamente en la guerra de Cuba para luego contarlo en las páginas. Pero este es un tema esencial para comprender una cosa. Los periodistas ejercitamos un derecho que no es nuestro, que es de los lectores. Y además que no es un derecho inequívoco, porque no hay que ser ni de derechas ni de izquierdas. Y no hay que servir a la comunidad en general, sino a tus lectores, a tus oyentes, a tus televidentes. Lo que dijo Pablo Quinteros ayer es muy importante. Se está perdiendo la obsesión por el contenido, que es lo que debe tener un periodista, por la obsesión por los clics. ¿Cuántos lectores tienes o cuántos clics te dan? Porque cuantos más clics te dan, pues más publicidad vas a tener. Y a mí siempre me ha importado más no solo cuántos me leen, sino quiénes me leen. ¿Y qué piensan de lo que leen? Si están de acuerdo o no están de acuerdo, si hay debate, discusión o hay unanimidad, etcétera y tal. Y yo creo que uno de los defectos que están generando las redes sociales pues es efectivamente el desprecio por los contenidos y el aprecio
por los clics. Cuantos más clics tengo, es que a mí me siguen no sé cuántos cientos de miles. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hacen esos cientos de miles? ¿Qué creen? ¿Qué piensan de lo que tú dices o cómo funciona, ¿no? Siguiendo con el periodismo y la literatura, hay una larga lista de escritores. Hemingway, Truman Capote, Juan Goytisolo, Susan Sontag. Juan Goytisolo, en la época ya casi del final de su vida como literato, se fue de enviado especial a la guerra de Bosnia. De enviado especial a hacer crónicas de guerra. ¿Con quién a su lado? Con Susan Sontag, que ya había escrito todos los ensayos sobre política y ciencias sociales que se podían imaginar. García Márquez. Uno de los libros más famosos de García Márquez, El relato de un náufrago, fue un reportaje por entregas, creo que eran 14 entregas, respecto al relato de un náufrago, de un naufragio, que publicó en un periódico. Y García Márquez estuvo ligado al periodismo desde el principio, sobre todo en el Heraldo de Barranquilla, pero en otros periódicos. Pero cuando le dan el Nobel, ¿qué hace? ¿Se compra una casa? No. Quiere fundar un periódico con el dinero del Nobel. Y además pone nombre al periódico. Y dice, se va a llamar El Otro. El Otro, para que sepan que es un periódico diferente al de los demás. Ya con el Nobel de Literatura en la mano. Es su principal obsesión. Y además hace una entrevista a Chávez. Y viaja con Chávez por Venezuela para contar cómo es Chávez, para contarlo en los periódicos. Y hace una novela como La noticia de un secuestro, que esa novela no es un reportaje que luego se publica como novela, como en el caso del relato del náufrago, sino que es una novela que en realidad es un reportaje. Y es un hecho cierto, es decir, y busca las pruebas en definitiva no hace más que lo que hizo Truman Capote con La sangre fría, donde se genera la oleada del nuevo periodismo en la literatura americana. ¿Y cómo definen el nuevo periodismo? No, queremos escribir las novelas como si fueran reportajes y los reportajes como si fueran novelas. Y efectivamente, pues La sangre fría es una de las cumbres de la narración moderna norteamericana, y además ha dado lugar a películas, a obras de teatro, etcétera, 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 ¿no? O sea que, y es que hay tantos nombres, pues está Graham Greene, William Faulkner, Pinker, es decir, tanta gente que ha combinado el periodismo con la literatura, que es difícil decir simplemente que son cosas diferentes. Pueden ser cosas diferentes, lo son en algunos casos, obviamente, pero hay una relación íntima. Yo tengo una anécdota personal, y es como yo conocí a Mario Vargas Llosa, que le conocí en el año 64. ¿Y por qué le conocí? Porque había tenido yo una beca y me fui a París a hacer un stage de periodismo en la agencia France Press. Y llegué a la agencia y le dije al redactor jefe, me han dado una beca, no me tienen ustedes que pagar, pero la beca me obliga a desempeñarme como redactor de una agencia de noticias internacional para aprender. Y me dijo el redactor jefe, tienes muchísima suerte. Aquí había un peruano que le acaban de dar un premio de periodista, y entonces se ha ido anteayer y te puedes sentar en su silla. Ese peruano era Mario Vargas Llosa, que conocía a los pocos días, y yo me senté en la silla pensando que a ver si se me pegaba algo de paso. Y quiere decir, pero luego Vargas Llosa, poco antes del Nobel, se fue de enviado especial al Congo y de enviado especial a Oriente Medio, y había escrito ya la gran mayoría de sus novelas. O sea que hay una vinculación formidable. Luis Goytisolo, que es otro de los grandes escritores, pues se convirtió en reportero de televisión española, yendo a países del Oriente Lejano, etcétera y tal, ¿no? Para qué hablar de otros como y estos son periodistas, no son escritores de periódicos, que también, columnistas como Camilo José Cela o como Torrente Ballester, como tantos otros, periodistas que han hecho reportajes y han hecho entrevistas y han hecho reportajes de investigación.
y luego les han dado el premio Nobel. Y, por lo tanto, vuelvo a decir, no es una discrepancia con lo que dijo César ayer, pero sí, el periodismo es un género de la literatura. Y luego hay géneros dentro del género de la literatura, que es el periodismo. La crónica, el reportaje, la entrevista, la investigación, los que queramos decir, ¿no? Bien, esto era mi mínima discrepancia con la magnífica exposición que César hizo ayer, y recordando y volviendo al periodismo como género de la literatura y al periodismo como forma de la política, recordar a Larra, ¿no? Larra es probablemente el periodista más conocido y reputado de la historia del periodismo español y si me apuran, iberoamericano, ¿no? Y fundamentalmente lo que escribió fueron artículos de periódicos de los que él era el editor, además, el publisher, es decir, y que todavía siguen de una vigencia formidable. Yo de vez en cuando leo el artículo de Larra sobre el hombre globo y cómo el hombre globo se infla y va y sube a las alturas, y cuando veo los hombres globos que nos rodean, y Larra se preguntaba, ¿no hay manera de deshinchar al hombre globo? Y yo pienso, sí, hay una manera, que es pincharlo, y entonces el globo se desinfla, ¿no? Bien, y esto entonces coincide, y ya con esto acabo, con el otro debate que hubo ayer sobre cambiar el mundo y sobre si el periodista es un activista, etcétera y tal. El periodismo, lo he dicho antes, nació como periodismo político. No es que el periodismo político sea permisible, es que el periodismo es político desde su cuna. Y yo mi tesis para graduarme en la Escuela de Periodismo la escribí ya sobre periodismo político. Es decir, lo que no quiere decir que a partir de la aparición de los periódicos de a centavo, la invención de la rotativa y la difusión de los periódicos, y los periódicos como soporte de publicidad, el periodismo no haya llevado a cabo una modernización de sus sistemas, de verificación de fuentes, de sus sistemas de comprobación de datos, de sus sistemas de garantizar la veracidad de las noticias por un lado y la independencia del medio por el otro. Porque una cosa es que el periodismo sea político y otra cosa es que el periodismo se someta a determinadas ideologías, partidos o proyectos políticos. Hay una crisis de la independencia de la prensa en este momento muy fuerte, por parte de los intereses de los grandes conglomerados y por parte de los intereses de los pequeños propietarios, no nos engañemos. Es decir, y es difícil defender esta independencia. El New York Times demostró su independencia hace como 20, 30 años, porque la empresa del New York Times tenía intereses en la construcción de una presa y un puente en un estado, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos. Y era algo que los vecinos no querían que se produjera. Y el New York Times hizo una campaña terrible contra ese proyecto urbanístico y de infraestructuras, y acabó el New York Times con ese proyecto que pertenecía a la familia Sulzberger, que a través de otra empresa, que eran los dueños del New York Times y que a través de otra empresa estaba produciéndolo. Esto no es frecuente, porque hay mucha gente ahora que con la crisis de los medios dice, bueno, ya sé que con los medios no voy a ganar dinero, pero gracias a los medios sí voy a ganar dinero, porque tengo un arma de presión formidable para con los gobiernos, cualquier gobierno nacional, autonómico, etcétera y tal, convencerles de subvenciones, ayudas, etcétera. Esto no quiere decir que las ayudas a la prensa no sean muchas veces necesarias y muchas veces convenientes. Los trenes en Inglaterra durante muchos años, los trenes tenían sus horarios de acuerdo con la hora de salida de las ediciones de la prensa de Londres, para que la prensa de Londres pudiera llegar a todas las ciudades. Eso es una forma de ayudar a la prensa. Otra forma de ayudar son los impuestos indirectos,
el IVA, etcétera, etcétera y tal. Pero esas formas no agradan al poder político, que lo que quiere es dar un dinerito a alguien que lo recibe, porque es la manera, el propietario, el director o lo que sea, es una manera efectivamente de condicionarlo, incluso si no se hace explícita, ¿no? Pero quiero insistir en que efectivamente el periodismo es... el periodismo cambia el mundo, aunque no quiera cambiarlo el periodista, porque el conocimiento de la verdad cambia el mundo y la conversación y las palabras cambia el mundo. Lo mismo que ahora estoy diciendo yo, pues nos va a cambiar alguno, incluso a mí mismo, a lo mejor según lo voy diciendo y voy dudando de que esté completamente cierto de lo que digo, ¿no? Entonces, y para terminar, junto a las visiones pesimistas que ayer se pusieron y las visiones optimistas, no diré yo que un pesimista es un realista bien informado, que es lo que me enseñaron de pequeño, pero yo sí tengo una visión optimista, porque creo que son muy grandes los riesgos y no los vamos a solucionar en las próximas 2 décadas, pero los vamos a solucionar. Y naturalmente, frente a la Ilustración y al poderío de la razón, se levantaron los románticos en nombre de los sentimientos. En definitiva, estamos en una lucha igual entre la razón, las reglas y las leyes, y los sentimientos y las emociones como forma de apelar a la gobernación o a la creación de la opinión pública. Pero creo que son muchas oportunidades, como hubo muchas oportunidades con la invención de la imprenta, y creo, para terminar, que no hay nadie que pueda decir el modelo es este. El modelo sois vosotros. Y es que a vosotros os ha tocado vivir esto y tenéis una enorme ventaja, porque sois como los que llegaron a las costas de América después de las naves de Colón y descubrieron un nuevo mundo. Estamos ante un nuevo mundo completamente diferente. La gente de mi generación no tiene nada que hacer ni nada que enseñar respecto a ese nuevo mundo, porque no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada, no lo saben ni los que lo inventaron. Jack Dorsey, creador de Twitter, no sabía lo que estaba haciendo. Bill Gates, creador de Microsoft, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que era copiar un sistema informático que estaba haciendo por otra parte de los que creían en Macintosh. Sergey Brin y Larry Page, ¿qué es Google? Google es un algoritmo, que luego ha dado... ¿Y dónde estaba ese algoritmo? En la tesis de graduación en Stanford de Larry Page y Sergey Brin. Ellos no sabían que estaban inventando Google. Y cuando Google se inventó, los que estábamos ya en Internet usábamos un buscador formidable que se llamaba Excite. ¿Dónde está Excite? ¿Quién usa Excite ahora? Yo no sé, yo creo que ya no sigue. Y dijimos, ¿y para qué sale un nuevo buscador como Google? Si ya tenemos buscadores, ¿no? Y para terminar, recordar la aventura de América Online, que fue la primera red social que a principios de este siglo funcionó. Fue una red tan potente, y se refería solo a América Online, no era el mundo online, que se compró Time Warner. Time Warner era en ese momento la primera compañía de medios de comunicación del mundo. Tenía la revista Time, tenía otras publicaciones, y tenía Warner Brothers y todo el sistema de producción de Hollywood. Time sigue existiendo de manera un poco... ya no pertenece a Time Warner. Warner tiene un futuro mejor gracias a las plataformas. ¿Dónde está América Online, que era la propietaria de Time Warner? ¿Alguno de vosotros ha oído de América Online? ¿Se ha suscrito alguna vez a América Online? Yo estaba en América Online y estaba todos los días. Pues ha desaparecido. Igual puede desaparecer Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Y ellos lo saben porque han participado de ese proceso, ¿no? Y por eso cualquier cosa que sale nueva se la compran. YouTube se lo compró Google, se compró Skype, WhatsApp se lo compró Instagram se lo compró Facebook, etcétera y tal, porque es un mundo que cambia tan rápido y que afecta tan de hecho a la formación de la opinión pública que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de definir cómo van a ser los medios de comunicación.
Y a partir de aquí, si queréis hacer alguna pregunta, yo encantado. Y si no, pues damos paso a la... No sé si hay preguntas. Bueno, en primer lugar, Juan Luis, muchísimas gracias como siempre por haber venido aquí. Mira, hay una frase que me ha encantado escucharla y con la que yo estoy muy de acuerdo, que es que los periodistas ejercemos un derecho que no es de nosotros, es de los ciudadanos. Claro, es que yo escucho esto y me pregunto, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la empatía en muchísimos periodistas, en muchos medios de comunicación? Porque muchos no informan pensando en los ciudadanos, informan pensando en sus propios intereses. No sé, eso es lo que yo pienso. Pues mira, había una foto de una redacción, creo que era de New York Times en los años 50 o así, que tenía dos frases, una redacción que tenía dos frases en la pared, puestas allí, que a mí me impresionó esa foto. Una era Keep readers in mind. Ten a los lectores en cuenta o en la cabeza. Y realmente en muchas redacciones lo que se tiene en cuenta es cuidado con lo que digo, no me vayan a echar la bronca o a echar de la redacción si no le ha gustado al dueño del periódico o al... Yo contaré una anécdota. Cuando estalló la bomba de ETA en Hipercor en Barcelona, el Corte Inglés trató de que no se dijera que había sido en un Corte Inglés, pero lo trató activamente, llamando a las redacciones, etcétera y tal, y el Corte Inglés era el primer anunciante de la prensa en ese momento en el mundo. Lo intentó, pero es que cuando el atentado terrorista islamista en Madrid, es que el gobierno de la nación, el presidente del gobierno llamó a los directores de periódicos para decir que había sido ETA, cuando ya todos sabíamos que no había sido ETA, incluido el presidente del gobierno. Y las primeras ediciones de los periódicos salieron diciendo que había sido ETA. Yo viví el asesinato de Carrero Blanco como director en funciones del diario Informaciones, porque mi director estaba en Panamá con Omar Torrijos. Sacamos una edición especial. La primera edición de Informaciones dando noticia del asesinato de Carrero Blanco decía: ha fallecido el presidente del gobierno, porque prohibió el gobierno de Franco que se dijera que había habido un atentado. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y en intentar decir que no ha sido el Corte Inglés, o decir un gobierno democrático, lo que es peor, obligar a decir que ha sido ETA cuando no ha sido ETA y sabes que no ha sido ETA? Sí. Aquí, bueno, en primer lugar, muchísimas felicidades por la conferencia que nos ha impartido. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta. Todo parece que nos encontramos en un nuevo espacio social. Ya no es un espacio natural, digamos, prehistórico, por así decirlo, ni tampoco nos encontramos en un espacio urbano, en donde la polis, por así decirlo, ha regentado todos los procesos y todas las acciones sociales. Si nos encontramos en un nuevo espacio social. Y todo indica que no hay democracia en ese nuevo espacio social, por varias razones, por muchas razones. En primer lugar, porque los poderes del Estado son cada vez menores, es decir, el poder del Estado-nación ciertamente está muy minusvalorado, y bueno, entre otras cosas, porque en el nuevo espacio social uno puede incluso tener varias identidades. Es decir, si algo que caracteriza a la democracia es que un individuo se corresponda con una identidad, un voto. Sin embargo, en el nuevo espacio social uno puede tener varias identidades. La pregunta que a mí me gustaría hacerle, siguiendo la tesis de un libro de Javier Echevarría, es si no nos encontramos en un nuevo sistema de refeudalización. Él lo denomina los señores del aire. Es decir, donde los buscadores, los grandes propietarios de buscadores, videojuegos, redes sociales, constituyen esos nuevos señores a los que hay que rendir pleitesía. Y la transparencia, tantas veces citada, es más de los vasallos que nos exponemos constantemente en las redes sociales que no de los propios señores, ¿no? Y todo esto origina, bueno, evidentemente, un control de la opinión, una sociedad de la vigilancia y un dirigismo como nunca había. Es decir, ¿nos encontramos en un sistema de refeudalización?
Bueno, yo publiqué hace 1 año y medio un artículo que decía retorno a la Edad Media. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo sí soy optimista. Es decir, vamos a ver. El otro día en la Universidad de Navarra, en un acto que había organizado Alejandro Echeverría, presidente de Telecinco durante 20 años, etcétera y tal, apareció un investigador en redes sociales que contó una cosa muy interesante, porque además le ha contratado ahora el gobierno de los Estados Unidos. Y es que para garantizar la privacidad de los datos, ellos han inventado, un español, un sistema de software que hace que el contenido social de los datos se pueda agregar, utilizar y transmitir y darlo a una organización, etcétera y tal, sin revelar la identidad del propietario de los datos. De manera que tú puedes hacer un estudio en medicina, por ejemplo, sobre la incidencia del cáncer de próstata en el mundo, en los hombres, por edades, por condiciones físicas, etcétera y tal, utilizando los datos médicos de los pacientes, que son de los pacientes, pero dicen, no revelo la identidad, y entonces se los doy a Telefónica, o se los doy a Google, o se los doy a la Universidad de Harvard, y así se protege la identidad, pero al mismo tiempo pues hay un bien para la humanidad. Se le olvidó decir que cobran por eso. Cobran por nuestros datos. Es decir, ellos no dicen que son nuestros, pero son nuestros y los venden. Y entonces, ¿quién regula eso? El problema es que para regular la red hace falta, para problemas globales hacen falta soluciones globales. Y los gobiernos no están por soluciones globales. Estamos viendo, empezando por los Estados Unidos, que acaba de aprobar un acta contra la inflación, una ley contra la inflación, que lo que dice la ley es que hay que comprar productos norteamericanos y mantener los aranceles que puso Trump, que por cierto hoy ya ha anunciado que va a concurrir a la carrera presidencial. Los aranceles que puso Trump a Europa no los ha quitado Biden prácticamente en ningún caso. O sea, hay una defensa de los Estados-nación y fundamentalmente de los Estados más poderosos respecto a su capacidad. Respecto a la identidad, pues qué decir. Es decir, Amartya Sen ya hizo un ensayo muy reconocido al respecto, y es que uno no tiene una sola identidad. Uno puede tener una identidad religiosa, identidad racial, identidad lingüística, identidad nacional, identidad física. Puede ser alto, bajo, gordo, feo, guapo o guapo en función de tal. Es decir, es que uno no es solo dueño de una identidad. Y el fracaso de la política es que cuando hablamos de la posverdad, que decimos, bueno, mentiras ha habido siempre y la posverdad es una mentira. No es verdad que la posverdad sea una mentira. La posverdad es una verdad emocional. El que dice una posverdad cree que es verdad, y los que la escuchan también, porque escuchan lo que quieren oír. Una fake news es una noticia inventada, pero la posverdad es una verdad emocional. No es decir lo contrario de lo que uno piensa, que es lo que dice el catecismo, que es mentira. Es decir lo que uno piensa de verdad. A alguien cuya identidad emocional está de acuerdo con la verdad emocional que está recibiendo, ¿no? Y ese es el fracaso. O sea, es decir, cuando las leyes distinguen entre sexos, géneros, razas, etcétera y tal, lo que hay que proteger son a las minorías, y que todo el mundo sea igual independientemente de la raza, sexo, género, lengua, etcétera y tal, que tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley. Buenos días. ¿Cómo recuerda sus inicios en el periodismo, y si tiene algún consejo para darnos a nosotros, que somos el futuro, por así decirlo, del periodismo, y que dentro de muy poco vamos a comenzar nuestro camino en esta profesión? Bueno, yo empecé en el periodismo activo a los 17 años y no por ninguna necesidad. Yo pertenecía a una familia acomodada. Mi padre había sido director del periódico Arriba, que era el periódico de la Falange. El padre de mi padre, mi abuelo, había estado en la cárcel por Franco, era militar
y Franco lo metió en la cárcel porque era un militar republicano. Y eso es la guerra civil, y por cierto, convendría que sobre la guerra civil está todo explicado, y todo por historiadores anglosajones, ingleses, americanos, etcétera. No hay casi nada ya que investigar, porque está todo investigado y bien investigado, no necesariamente por españoles, ¿eh? Pero fue una guerra civil, y una guerra civil fue de hermanos contra hermanos, de padre contra hijos, que es una cosa que deben las nuevas generaciones de españoles aprender. Es decir, fue una ruptura crucial en la convivencia de las familias, no ya solo de los partidos políticos, etcétera y tal. Bueno, entonces yo había vivido el periodismo en mi casa, porque muchos periodistas y escritores venían a casa, pues porque y yo había ido a las redacciones de los periódicos como desde niño a buscar a mi padre o a mi tío, que otro tío mío fue fundador del Festival de Cine de San Sebastián y era periodista también, etcétera y tal, ¿no? Pero yo no estudié periodismo, yo me matriculé en la escuela de periodismo, pero estudié filosofía pura. Y tuve dispensa de escolaridad, que entonces se llamaba, y es que me permitían no ir a clases a periodismo, pero sí examinarme. Esos fueron mis inicios. Entonces, cuando acabé segundo de periodismo, entré de becario en el diario Pueblo, que era el diario de los sindicatos, y tuve mucha suerte porque estamos hablando del año 62. Y entonces, en el año 62 la mayoría de los periodistas eran periodistas patrióticos. Eran periodistas que habían hecho la guerra y que no sabían muchos hacer nada, y entonces pues que no sabe hacer nada, que vaya a una redacción que mucho daño no creara. Casi ninguno hablaba idiomas, yo hablaba inglés y francés, es decir, o sea, tenía algunas capacidades que otros no tenían. Era cuando empezaba Tico Medina a descollar como reportero moderno. Tico Medina y Yal eran los dos grandes reporteros, ¿no? Y había una sección muy famosa en Pueblo, se llamaba Páginas de casi todo lo que pasa, con una periodista que se llamaba Carmen Deben, y decíamos, esta es la página de casi todo lo que pasa y casi todo lo que deben, porque en esa época había una anécdota famosa, y es que llegaba un periodista a una rueda de prensa y decían al ministro de turno, que están aquí los periodistas, y decía el ministro, pues que pasen y que coman. Y efectivamente había peleas en las redacciones, por lo menos en la redacción que yo viví, cuando había actos públicos, de gente que quería ir a informar del acto público para comer y para poder decir. Y claro, era una España un poquito indiferente, pero comenzaba otra apertura en España entonces, que fue muy importante, que fue la apertura del turismo, la llegada de las suecas, la aparición de los bikinis, la invención de la píldora en el año 66. Yo tengo compañeros de colegio a los que llevaron a la comisaría y tuvieron una noche en los calabozos por besar a su novia en el Retiro, por besarla, ¿eh? Es decir, y a la novia no sé si la detuvieron también, pero bueno. Entonces era un periodismo muy diferente, ¿no? ¿Y qué os podría recomendar? Aprovechar esa oportunidad. Yo aproveché la oportunidad de que yo chapurreaba el inglés cuando nadie lo chapurreaba en la redacción, de que a mí todo aquello me parece, de que había viajado un poquito, como decía Baroja, es decir, para curar el nacionalismo se cura viajando, pues había viajado un poquito y sabía un poquito algo, no sabía mucho, pero en fin. Y eso era una oportunidad para los jóvenes. Y ahora tenéis una oportunidad inmensa, pero no os la van a regalar. O sea, la oportunidad exige esfuerzo. Tenéis mejor formación, más conocimiento, más capacidades, habláis idiomas, habéis viajado, etcétera y tal, pero eso no quiere decir que lo tengáis más fácil. Es decir, y lo tenéis en gran medida más difícil por todo lo que estamos contando estos días. Pero tenéis una oportunidad de oro y aparte de eso, solo vosotros podéis solucionar este lío. Es decir, las nuevas generaciones estamos ya para el retiro. Vamos, estamos ya retiradas. ¿Alguna pregunta más? Pues estamos... Bueno, no. ¿Perdón? ¿La última pregunta? La última, sí.
Buenos días. Como periodista, ¿cuál es la noticia, artículo que más le ha costado escribir por su complejidad? Un director de periódico es como un director de orquesta. Es decir, pues si no tiene unos cuantos 80, 100, 30, lo que sean, solistas buenos, pues la orquesta ya puede ser bueno el director, que no funciona bien. Pero un mal director de orquesta se carga una orquesta con los mejores solistas. Y por lo tanto, un mal director de periódico, si no puede tener un equipo muy capaz, pero él solito se carga el periódico. ¿De cuál noticia? Entonces, bueno, aparte de eso, yo creo que un cierto escepticismo es bueno para ejercer el periodismo. No emocionarse mucho, ni para bien ni para mal, con los sucesos, porque entonces las emociones no te dejan ejercitar la razón. Y claro, más noticias, malas noticias, es decir, las noticias normalmente son malas, si no, no son noticias. O sea, no es noticia que un tren llegue a la hora, aunque ahora ya lo sea, por otro lado, pero la noticia es que el tren se retrase, ¿no? O descarrile, ¿no? Entonces, no lo elijo. La noche del 23F, no es que me sienta orgulloso, porque entre otras cosas yo tuve el apoyo de toda la redacción. Y la empresa no quería que publicáramos la edición especial, ¿no? Y además dije una frase, dije, aunque sea lo último que haga como director de este periódico, yo voy a sacar este periódico a la calle, ¿no? Y cuando me sentí orgulloso es que al tiempo, a unos meses después, fui a visitar a Olof Palme, que entonces era primer ministro de Suecia. Olof Palme era un personaje mítico en la España franquista, porque él había salido como primer ministro a postular dinero para ayudar a los presos políticos españoles. Y claro, eso para la oposición española, a ver que en Suecia, y además Olof Palme había sido ministro de Educación y había participado en una película comercial que se llamaba Young Curious, que era sobre la libertad sexual, y había actos sexuales allí, etcétera, y aparecía él como ministro de Educación, pues participando de aquello. Y entonces cuando llegué a verle, tenía un cuadro en su despacho de primer ministro con la primera página del País, el País con la Constitución. Y yo le dije, hombre, qué bien, has colgado esto para recibirme. Y me dijo, no, yo tengo una afición por España y una pasión por España de toda la vida, y yo he colgado esto aquí hace meses, y lo he colgado porque quiero tener este cuadro del País con la Constitución en mi casa. Y es quizás, no que me sintiera orgulloso, pero me gustó un montón, vamos, para decirlo así, y él siguió con el cuadro ahí. Noticias que me haya arrepentido de publicar. No, vamos a ver. Hubo una que lo he contado en mis memorias, y es que empezamos una serie sobre Cataluña, y entonces se montó una comida en Madrid, la montó Francisco Fernández Ordóñez, que fue ministro de la UCD y ministro del PSOE, y importante ministro, pues fue ministro de Justicia, ministro de Hacienda y ministro de Asuntos Exteriores, y que era amigo mío, y en ese momento estaba fuera del gobierno y era abogado de Pujol y de los catalanes, y se montó una noticia donde me pidieron abiertamente que no siguiera, que cortara, y eran momentos muy difíciles, y después de discutirlo con Jesús Polanco, que estaba también en la comida y tal, tomé la decisión de cortar. Se publicaron 2 capítulos y el tercero ya no se publicó. Yo creo que eso fue no solo un error, fue un crimen no letal, pero fue un crimen periodístico, es decir, o sea, eso no se debe hacer, es decir. Y luego hay otras historias, ¿no? Por ejemplo, cuando secuestraron a Javier Rupérez, un hermano de Javier Rupérez era redactor del País, y yo era amigo personal de Javier Rupérez porque habíamos fundado Cuadernos para el Diálogo, ¿no? Y entonces, o cuando secuestraron a Oriol, el famoso secuestro de Oriol y del general Villascusa, pues resulta que los mensajes de los secuestradores lo recogían redactores del País. Incluso la policía detuvo y torturó a algunos redactores del País por ir a recoger a las cabinas telefónicas mensajes de los secuestradores. E incluso vino un retén de militares que se instaló en un despacho al lado de mi despacho, nos intervinieron los teléfonos, pero ese retén de militares se enfrentaba
a otra furgoneta de interceptación que el juez de guardia había enviado, porque también el juez de guardia quería intervenir en aquello, y aquello fue muy complejo. En situaciones, también vivían informaciones el secuestro de Huarte por ETA, y muchas veces los periodistas formábamos parte de las negociaciones de alguna manera, sobre todo porque en aquellos tiempos la relación con ETA de los periodistas en el sur de Francia era bastante frecuente. Cuando secuestraron a Ariol, yo llamé a Jesús Severio, que era el corresponsal del País en Bilbao entonces, le dije, vete a Hendaya y pregunta si ha sido ETA. Se fue a Hendaya, habló con quien tenía que hablar, me llamó y dijo, no ha sido ETA. Y yo llamé al ministro del Interior, que era Martín Villa, y a Juan José Rosón, que era gobernador de Madrid, y les dije, no ha sido ETA. Y ¿cómo sabes que no ha sido ETA? Digo, porque me lo ha dicho Severio, y Severio tiene fuentes en ETA, y si Severio me dice, luego fue director del País, Severio, si Severio dice que no ha sido ETA, no ha sido ETA. Y no había sido ETA, había sido el Grapo. El Grapo era una formación de extrema derecha, es decir, estaba creado por la policía, como el FRAP en gran medida, estaba completamente penetrado por la policía, ¿no? Entonces, en todas esas circunstancias, yo siempre he procurado que primara la defensa de la vida humana. O sea, para mí lo importante es que el secuestrado lo liberaran y que no lo maltrataran, ¿no? Y entonces sí, pues ahí hubo cosas raras, es decir, pues escribimos algunos editoriales en los que había mensajes para los secuestradores, porque sabíamos que el vehículo de comunicación con los secuestradores era el periódico, ¿no? Pero en fin, yo creo que esa época felizmente ha pasado, tenemos otros problemas, pero esa época ha pasado. Muy bien, pues muchas gracias y pasamos al segundo.